Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. 9:00 a.m, bienvenidos a En Conexión Radio. Hoy les saluda Adriana Núñez Rabascal porque César Miguel Rondón sigue de vacaciones. Puede sintonizarnos por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También puede escucharnos por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratis en su celular o por éxitos107.com. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje Jesús Carreño y en los controles Daniel Patiño. Y ante el micrófono, les recuerdo, está Adriana Núñez Rabascal porque César Miguel Rondón tiene 2 semanas de vacaciones. Hoy es el día de San Justo de Condat y también de Santa María Goretti, esta última patrona de los niños abusados y víctimas de violación, elevada a los altares el 24 de junio del año 1950 por el Papa Pío XII. Para hoy, 6 de julio, tenemos como invitados a María Alejandra Aristigueta, internacionalista, especialista en Naciones Unidas. Fue también embajadora ante la Confederación Suiza y hoy tiene una agencia de consultoría en temas internacionales. Desde Ginebra, conversaremos con María Alejandra Aristigueta sobre las palabras del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, quien insta a levantar las restricciones que afectan la participación política en Venezuela, además de condenar las precariedades de los presos políticos en ese país. Después nos iremos hasta Atlanta para conversar con Timothy Litton, quien es parte del Centro de Ley, Salud y Sociedad de la Universidad de Georgia, especialista en leyes, profesor de la Universidad del Estado de Georgia. El tema que hablaremos con él: Biden reclama medidas más contundentes frente a lo que califica como epidemia de armas luego de los últimos tiroteos. Héctor Molina, parte de la agrupación C4 Trío, nos hablará de su concierto en Boca Ratón, en Miramar. Y en nuestro foro hablaremos sobre las cifras de Venezuela y la producción petrolera. La Organización de Países Exportadores de Petróleo informa de los máximos en producción de este país, pero se sigue sin alcanzar la cuota de 1 millón que ha prometido el gobierno de Nicolás Maduro. Hay escasez de gasolina, se ven las largas filas, sobre todo en los estados occidentales. De ello conversaremos con el exdirector de PDVSA, José Torojardi, desde Caracas, y también desde la capital venezolana se conectará Gilberto Bonillo, exgerente de planificación financiera de PDVSA. Nos puede acompañar con la etiqueta Petróleo en Ruinas. Hoy, 6 de julio, pero en 1573, el español Jerónimo Luis de Cabrera funda la villa de Córdoba en la actual provincia de Córdoba, eso es en Argentina. En 1782 nace Luis Brión, el militar, marino y prócer curazoleño venezolano que luchó para independizar a Venezuela de España. En 1864 se funda la Cruz Roja Española. En 1885, Luis Pasteur administra una vacuna contra la rabia al niño Joseph Meister con un virus estudiado en conejos y debilitado posteriormente. En 1897 nace Isaías Medina Angarita, militar, político y expresidente de Venezuela del 1941 a 1945, aunque había sido electo hasta 1946, pero no pudo terminar su mandato porque fue derrocado por golpe de Estado en alianza entre oficiales del ejército y miembros del Partido Acción Democrática. Durante su gestión, implementó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se creó el Servicio Nacional de Identificación, que entregó cédulas a venezolanos y a extranjeros. En 1907 nace la pintora mexicana Frida Kahlo. En 1917 se registra la victoria de las tropas del militar británico Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. En 1941 nace Pedro Carmona Estanga, político, economista y empresario venezolano, presidente de facto por tan solo 47 horas, luego de los sucesos de abril de 2002.
En 1945, el presidente estadounidense Harry Truman crea la Medalla de la Libertad, inicialmente en reconocimiento a civiles de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, también ese mismo día, nace Burt Ward, actor y activista estadounidense, conocido por ser Robin en la serie Batman de los años 60. En 1946 nace George W. Bush, empresario político estadounidense, 43º presidente de los Estados Unidos entre enero de 2021 y enero de 2009. Fue también gobernador del estado de Texas. En 1946 nace Sylvester Stallone, actor, productor y director estadounidense, y muchos de ustedes lo recuerdan por su papel en Rocky. En 1960 se lleva a cabo en Francia la primera Copa de Naciones de Europa, hoy Campeonato Europeo de Fútbol o Eurocopa. En 1988, en México, Carlos Salinas de Gortari es electo presidente. En 1989, el líder soviético Mikhail Gorbachev se compromete a respetar la libertad de los países del Este para elegir su sistema político-social. En 1997, en Valle Grande, Bolivia, son encontrados en una fosa común los restos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. En 2003, muere el cardenal venezolano Antonio Ignacio Velasco García. Y en 2016, muere Nancy Reagan, esposa de Ronald Reagan y primera dama estadounidense entre 1981 y 1989. En el ámbito del cantante estadounidense considerado Comets con Rock Around the Clock. En 1954, la película A Hard Day's Night de The Beatles se estrena en The Pavilion en Londres. Filmada durante el apogeo de la Beatlemanía, la cinta se hizo al estilo de un falso documental que describe un par de días en la vida del grupo, y escuchamos justamente la canción. 4 años después, en 1968, los Rolling Stones obtienen su quinto sencillo número 1 en la cartelera Billboard Hot 100 de Estados Unidos con Jumping Jack Flash, una canción escrita por Keith Richards y Mick Jagger. Antes de pasar a las noticias de Estados Unidos, César Miguel Rondón tiene un mensaje. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro, porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%.
Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número: 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Donald Trump publicó en su plataforma de redes sociales lo que afirmó era la dirección de la casa del expresidente Barack Obama el mismo día en que un hombre con armas en su camioneta fue arrestado cerca de la propiedad. Esto lo revelaron ayer fiscales federales. El hombre que merodeaba la casa de Obama era Taylor Taranto, de 37 años, que, según los fiscales, participó en los disturbios del 6 de enero de 2021 en Estados Unidos. Taranto tenía 2 armas de fuego y cientos de municiones dentro de la camioneta en la que había conducido a través del país y en la que había estado viviendo. 2 de los principales funcionarios de salud pública del gobernador de Florida han dejado sus puestos en los últimos meses. Las salidas se dan en la medida que la salud pública se politiza cada vez más y algunos expertos dicen que deja al Estado enfrentando un riesgo grave para la salud. A finales del mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una alerta después de que se encontraran 4 casos de malaria que se propaga por mosquitos en Florida por primera vez en 2 décadas. Como resultado, el Departamento de Salud de Florida emitió un aviso sobre enfermedades. Una prueba de laboratorio formal de la sustancia blanca encontrada en la Casa Blanca el domingo dio positivo para cocaína. Esto lo dijo el miércoles el Servicio Secreto. No está claro cuánto tiempo estuvo la bolsa en la Casa Blanca. La línea de tiempo borrosa y el número de personas que caminan por el área donde se encontró la cocaína podrían dificultar la determinación de quién era el responsable. Esto también lo dijo un funcionario familiarizado con la investigación. En Tampa, un niño puertorriqueño muere baleado en medio de la celebración del 4 de julio. Testigos dijeron a la policía que 2 grupos comenzaron a pelearse por el uso de motos acuáticas muy cerca de la orilla donde jugaban estos niños. El enfrentamiento subió de nivel y comenzaron los disparos en los que murió este niño puertorriqueño. Estados Unidos insiste en una fuerza multinacional para restablecer el orden en Haití. Estados Unidos y miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sugieren el uso de una fuerza multinacional para ayudar a la policía de Haití a restablecer el orden. Como ha venido haciendo hace algún tiempo, Estados Unidos reafirmó el compromiso con darle solución al caos e inseguridad que vive Haití, al recalcar en una reunión regional que la solución puede estar en una fuerza multinacional, comillas. Apoyamos el llamado del gobierno haitiano de una fuerza multinacional para ayudar a su policía a restablecer la seguridad, dijo el miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken. A la fecha, Estados Unidos es el mayor donante financiero y de insumos para la policía de Haití. Y en otras notas, en California, serán subastados coleccionables de Disneylandia. Esto lo reseña La Voz de América. Y el siguiente reporte de Voz de América es una cortesía de nuestro aliado del circuito Unión Radio en Venezuela. Quienes coinciden en que Disneylandia es el reino más feliz de la Tierra tendrán la oportunidad de llevarse a casa algo más que un recuerdo del momento. Un coleccionista ha llevado la magia de Disney a un galpón enorme de 2.800 metros cuadrados en Burbank, California, donde los asistentes pueden reírse de los fantasmas animados al recorrer la mansión encantada y examinar más de 1.500 artefactos que se subastarán en las próximas semanas. Joel McGee inició hace 30 años su colección de más de 6.000 objetos entre disfraces, carteles raros y vehículos de tamaño real de juegos como Dumbo y Peter Pan,
y ahora está dispuesto a compartir una parte con el resto de las personas. Su colección de objetos de Disneylandia es la más grande del mundo en poder de un solo individuo. En el micromundo de los coleccionistas se le conoce a McGee como el buscador de juguetes y ha reunido una colección inmensa de artefactos de Disney. Los artículos en venta varían en tamaño desde una postal hasta un vehículo modelo T de 1917 de la calle principal de Disneylandia, creado, según McGee, por el propio Walt Disney. Mike Van Eaton es uno de los propietarios de las galerías Van Eaton que organiza la subasta y dice que entre los artículos más codiciados están los de la mansión encantada, como las pinturas originales del elevador y un vehículo en el que se recorre la atracción. Hay artículos al alcance de cada bolsillo a partir de $50, pero la mayoría es mucho más cara. Algunos de estos artículos, como el vehículo Dumbo, puede llegar a venderse por $200,000 o $300,000. Tenemos botes de basura del parque que pueden venderse por $5,000 o $6,000 y carteles que alcanzarían los $50,000 a $60,000. McGee dice que le resulta difícil elegir los objetos que más quiere en una colección tan grande, pero que los de utilería estática que ha refaccionado ocupan un lugar especial en su corazón y en sus preferencias. Los objetos estarán en exhibición en el Burbank Town Center Mall hasta el 16 de julio. La subasta se realizará del 17 al 19 de este mismo mes. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Provea denuncia que el Estado evade su responsabilidad de respetar los derechos humanos. La organización no gubernamental afirmó que en Venezuela se agrava el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio de las libertades e incrementan los obstáculos a la organización de la sociedad civil. Mientras, el Nacional reseña, María Corina Machado dice, los presidentes tienen que asegurarse de que los venezolanos en el exterior voten. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que vas a enfrentar en el 2024, dijo la opositora en rueda de prensa esta semana. Recuerden que la Contraloría General de Venezuela inhabilitó el pasado viernes a la opositora María Corina Machado, lo que significa que no podrá competir contra Maduro en las presidenciales de 2024. Siguiendo también con notas del Nacional, murieron 4 miembros de una familia por deslizamiento de tierra en Boconó. Se trata de 2 mujeres y 2 niños, quienes fallecieron luego de que su vivienda les cayera encima por un deslizamiento en Boconó, estado Trujillo. La agencia EFE destaca, Maduro asegura que Venezuela está forjando la independencia perpetua. Comillas, la independencia perpetua la estamos gestando, la estamos forjando con esfuerzo, con trabajo, con honor, con patriotismo y con mucho amor, con mucha unión nacional, consolidando todos los días la paz. Esto lo dijo Maduro. Jorge Rodríguez afirma que las sanciones son crímenes de lesa humanidad. El presidente de la Asamblea Nacional pidió establecer responsabilidades contra los venezolanos que solicitaron estas medidas. Una campaña que establezca responsabilidades, que aquellos que habiendo nacido en esta tierra se atrevieron a pedir destrucción y muerte contra sus propios hermanos de sangre, contra la gente decente y digna, dijo Rodríguez desde la Asamblea. El alto comisionado de la ONU pide fin de las inhabilitaciones políticas en Venezuela. En Ginebra, el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, presentó una actualización sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. En su discurso hizo referencia a las inhabilitaciones políticas impuestas a candidatos opositores y pidió que los procesos electorales en el país sean transparentes, inclusivos y participativos. Además, instó a levantar las restricciones indebidas al derecho a la participación en los asuntos públicos y a cumplir con el debido proceso, así como a evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan el disenso político. A las 9:21 hora de Caracas y hora también de Miami, hacemos una pausa y en la próxima parte seguimos con las noticias de Latinoamérica y del mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24 de la mañana, hora de Caracas y hora de Miami. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio.
El peronismo deja de lado las diferencias y en un gesto de pragmatismo se unifica detrás de la candidatura de Sergio Massa, esto es en Argentina. Distanciados y enfrentados, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se unirán en un acto de lanzamiento de campaña. El gobierno de Colombia decreta el alto al fuego con el ELN a partir del 3 de agosto. La medida se extenderá hasta el 29 de enero de 2024, aunque podría ser prorrogada si la mesa de diálogos de paz lo considera. El cese de hostilidades será bilateral, nacional y temporal, por lo que las operaciones del ejército colombiano contra el ELN han sido suspendidas con la intención de mejorar la situación humanitaria en el país, según informa la emisora Caracol. Zelensky pide a los países latinoamericanos que apoyen el plan de paz de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky pidió a los países que apoyen el plan de paz propuesto por su gobierno y su adhesión a las sanciones contra Rusia. Esto durante una conferencia por video en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El líder mercenario Yevgeny Prigozhin ya está en San Petersburgo y sus tropas Wagner han permanecido en los campos donde se habían quedado antes de un motín de corta duración en Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ayudó a negociar un acuerdo para que Prigozhin pusiera fin a su rebelión del 24 de julio a cambio de amnistía y garantías de seguridad para él y para sus soldados y permiso para mudarse a Bielorrusia. Fracasan 2 proyectos de ley para una nueva regulación del suicidio asistido en Alemania. La propuesta no logró mayoría en la Cámara Baja de Alemania. Marruecos destaca impacto de la guerra en Ucrania sobre la inseguridad alimentaria en África. El presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Marruecos, Rachid Talbi, alertó este miércoles del impacto que ha tenido la guerra de Ucrania sobre el hambre y el repunte de la inflación en África. Por supuesto, entre otras cosas, a la división internacional del trabajo y la gran injusticia que sufre el continente. Todo esto son palabras textuales del presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Marruecos. Y el 3 de julio podría pasar a la historia como el día más caluroso del planeta. Este reporte es una cortesía de La Voz de América y de nuestro aliado Unión Radio. Lo escuchamos. El planeta pudo haber vivido el día más caluroso el 3 de julio desde que se tienen registros. Así destacó un grupo de científicos de la Universidad de Maine que trabaja para el proyecto Reanalizador de Clima. Este récord mundial es preliminar y está pendiente de la aprobación de entidades de medición climática autorizadas como la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Sin embargo, para algunos especialistas, las altas temperaturas registradas durante los últimos días podrían ser la clara muestra de que el cambio climático estaría llegando a niveles preocupantes. Algunas zonas de Quebec y el noreste de Canadá, Tampa en Florida, Milford en Oregon, registraron temperaturas inéditas los días 3 y 4 de julio que estarían en consonancia con las olas de calor extremo registradas en otras ciudades donde incluso se reportaron 9 días seguidos con temperaturas por encima de los 35 grados centígrados, cifras que oscilan con los máximos históricos para esta parte del mundo. Algunos líderes mundiales han hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia de adoptar acciones contundentes que ayuden a mitigar el impacto del calentamiento global en la vida, la economía y el bienestar de muchas personas. Así lo reconoció recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo. Para Dick Ardan, director del Centro Nacional de Información Ambiental, la determinación de llamarlo como el día más caluroso de la historia no es un término exacto, ya que solo desde 1979 se llevan registros satelitales. Sin embargo, el especialista destacó que la posible llegada del fenómeno del Niño sería la razón por la que tendríamos estas temperaturas extremas. El fenómeno del Niño es un calentamiento natural temporal de partes del Océano Pacífico que cambia el clima en todo el mundo y en general hace que el planeta sea más caliente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. César Miguel Rondón, en Conexión Radio.
9:29 minutos de la mañana y nuevamente les recuerdo que César Miguel Rondón se está tomando unos días libres, por eso les saluda desde Caracas, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal. Ayer el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU instó a levantar las restricciones que afectan la participación política en Venezuela, pero también habló del cierre de las estaciones de radio, sobre las persecuciones a las organizaciones no gubernamentales, al juicio en curso de 6 líderes sindicales con cargos de conspiración desde hace un año relacionado justamente con las exigencias laborales. Habla de intimidación, habla de amenazas contra los defensores, no solo de derechos humanos, sino también de los pueblos indígenas. Pero para hablar de este pronunciamiento del alto comisionado Volker Turk, tenemos a María Alejandra Aristigueta en la línea telefónica desde Ginebra. Ella es experta en el tema internacional, fue embajadora ante la Confederación Suiza y hoy tiene una agencia de consultoría en temas internacionales. Bienvenida, María Alejandra, ¿cómo está? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantada de Esto estar forma aquí. parte de esa actualización que hace Volker Turk luego de visitar Venezuela recientemente, hace apenas unos 3 meses, pero que se haya pronunciado del ámbito político, a su juicio, ¿qué desprende? Cuando venimos de una semana en la que no solo lo habla Mercosur, sino también la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, justamente el tema electoral es un tema recurrente para los organismos internacionales y los actores internacionales en general, porque siempre se ha buscado una salida electoral para Venezuela, siempre se intenta avanzar en el sentido de la resolución del conflicto desde Venezuela con los venezolanos, y la única vía que se entiende que existe es la vía electoral. Entonces, bueno, por esa misma razón, él hace esta alerta. Ellos venían haciéndole seguimiento desde hace un cierto tiempo a este tema de las posibles inhabilitaciones, de la primera que ha sido, digamos, en esta oleada. Seguramente vendrán otras más, pero ellos lo venían monitoreando justamente porque para ellos este es un tema de fundamental importancia. Y además de eso, hay que hablar también de las advertencias en materia de derechos humanos, porque si bien habla en nombre de Naciones Unidas, hay que recordar también que apenas hace un par de semanas se reanuda esta investigación sobre Venezuela, el Estado y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, específicamente en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y cada día pareciera que más voces se suman a lo que ocurre en Venezuela. Se está convirtiendo Venezuela en un tema engorroso para el mundo, a pesar de que durante pandemia estuvo silenciado, quizás bajado el tono por las preocupaciones por el coronavirus. María Alejandra Aristigueta es internacionalista y nos acompaña desde Ginebra. No, Adriana, yo no creo que sea por el tema de la pandemia o que estuvieran prestando atención más a otros temas, porque estaba el tema, sobre todo el tema de la guerra, el tema de Ucrania. El tema de Venezuela se viene arrastrando desde hace mucho rato. Acuérdate que en el 2017 el otro alto comisionado hace un primer gran llamado a través de un informe sumamente duro, detallado de los crímenes que se estaban cometiendo, eso en el marco de las protestas. Luego la OEA, a través de un informe que impulsó Almagro, también lo hizo, y todo esto permitió llevar a varios países y a otros actores, les permitió llevar estas denuncias a la Corte Penal Internacional. Entonces todo esto viene desde el periodo 2017-2018, cuando realmente pareciera que se hubieran despertado finalmente los organismos internacionales, los actores internacionales, y se hubieran dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto se adormece, hay otras prioridades en la agenda internacional, se adormece por la falta de efectividad o porque llegamos a un nivel como de cronicidad y de no poder avanzar, porque entre otras cosas, pues la negociación que se está llevando a cabo, si es que no sabemos muy bien, ya no es México, ahora parece que es Qatar, pero este proceso de negociación parece no avanzar, pero todo el mundo pone las expectativas siempre en la solución pacífica, entonces esperan que eso avance para poder seguir impulsando. Visto que no avanza, que no hay otra manera de impulsarlo que a través de la vía electoral, se retoma. Pero una cosa muy importante es que este informe no es un informe que nace del azar. Esto es un mandato que le dio
el Consejo de Derechos Humanos, es decir, el cuerpo diplomático representado en el Consejo de Derechos Humanos, le dio este mandato al alto comisionado para que informara en los próximos 3 años, informara recurrentemente sobre lo que está pasando en Venezuela. Si bien es bastante positivo lo que tú estás señalando, hay un aspecto bastante negativo, y es que él tenía que haber hecho un informe exhaustivo y detallado de todo lo que se le ha pedido a Venezuela que cambie, que mejore, y no ha hecho hasta ahora. Estoy hablando de los exámenes periódicos universales, estoy hablando de todos los informes que hasta ahora se han hecho, donde se le han hecho señalamientos y se le pide que haga mejoras. Entonces, el informe se quedó corto, fue bastante ligero para lo que esperaba la sociedad civil, fue bastante, digamos, complaciente, porque trata de mantener una especie de equilibrio, dándole ciertos beneficios al régimen, indicando que, bueno, que sí, que han habido avances, que han hecho avances, que hay menos torturas, que hay menos ejecuciones extrajudiciales, pero en la globalidad, esto lo que nos denota es que hay una cronicidad, que ante la falta de interés del régimen de avanzar en una solución, terminamos entonces en esta cronicidad donde repetimos una y otra vez temas que ya conocemos, que sabemos que están allí y que no tienen una acogida adecuada por parte de quienes controlan el poder y que deberían atender a los acuerdos internacionales que ellos mismos han suscrito. María Alejandra, nombró 3 veces el término cronicidad. ¿En qué nos convierte o en qué convierte al Estado venezolano que la ONU, la Corte Penal Internacional, la OEA, la CIDH y no sé cuántas siglas y organizaciones más cuestionen, hablen, denuncien, pero el gobierno de Nicolás Maduro ignore? Bueno, el único que tiene realmente, vamos a decir un término traído del inglés, el único organismo que realmente tiene dientes es la Corte Penal Internacional, que puede llevarlo a un juicio, a los responsables, a los perpetradores, los puede llevar a un juicio internacional y los puede, y hay un proceso judicial que se iniciaría en la Corte Penal Internacional. En los demás, normalmente son organismos que, bueno, se pagan y se dan el vuelto, ¿no? Son gobiernos los que están allí y la ONU depende en buena parte de lo que los gobiernos decidan y lo que los gobiernos apoyen. Entonces funciona muy bien para alertar, funciona muy bien cuando estamos entre países democráticos que se dan cuenta que pueden haber tenido alguna falla y entonces quieren corregir esas fallas. No funciona cuando estamos hablando de dictaduras. Y cuando te digo cronicidad, menos me refiero a que Venezuela está, yo no sé si te diste cuenta, pero Venezuela estuvo, después de Venezuela vino el análisis de Siria, entonces estamos hablando de que estamos al mismo nivel de Burundi, de Siria, de Yemen, de todos estos países que están en guerra o que son países fallidos, son países donde el sistema no funciona. Ahí también entra Rusia, por ejemplo, también entra China, Corea del Norte. O sea, estamos dentro de un conjunto de países que tienen ya una enfermedad crónica. No tienen interés en curarse, además. Y no tienen interés, o sea, consideran que eso no es una enfermedad, sino que eso es su pleno derecho. Y ahí es donde está el gran problema que tenemos en todas estas organizaciones internacionales. María Alejandra Aristigueta fue embajadora ante Suiza, tiene una agencia consultora en temas internacionales y es especialista en este ámbito. Decía, el único organismo que tiene dientes es la Corte Penal Internacional, pero mucho se sabe lo que demora un proceso ante la Corte cuando todavía estamos en investigación de fiscalía. Más o menos, ¿qué puede significar para Venezuela el continuar esa espera en los que organismos internacionales como la CPI, que es el que realmente puede tomar una acción de pedir órdenes de arresto contra cabecillas, líderes, pues esto se siga manteniendo y quizás no se logre ni siquiera una elección que sea, como hemos dicho durante toda esta semana, potable para la comunidad internacional? Bueno, así es, ese es uno de los riesgos y ellos están jugando, justamente están orientando las cosas en ese sentido, a buscar prolongar la situación para eternizarse y para mantenerse.
Por otra parte, los gobiernos democráticos y los gobiernos que tienen un interés en que Venezuela regrese a la senda democrática, justamente crearon este instrumento, por ejemplo, del mandato que le dieron al alto comisionado y a la misión de determinación de hechos para mantener el tema en agenda, para mantener el tema visible y para que pudiésemos seguir avanzando a pasos mínimos. En francés los suizos utilizan mucho, dicen, la política de los pequeños pasos. Bueno, son pasitos de hormiguita que se van haciendo para ir llegando. Entonces, por supuesto que al venezolano de a pie y a las personas que están padeciendo esta situación, esto les resulta pues muchas veces insostenible por lo eterno que es. Pero por otra parte, el hecho de que se mantenga en agenda, el hecho de que hayan países que todavía estén defendiendo la causa democrática venezolana, también tiene que resultar alentador. O sea, quiero tratar de poner las cosas también en equilibrio, ¿no? En los organismos internacionales lo que se refleja es la política interna de cada uno de los países. En este momento hemos perdido el apoyo de buena parte de América Latina, pero digamos que dentro de esa pérdida de ese apoyo, hemos garantizado que cuando regresen vientos a favor de la democracia venezolana en la región, ya tengamos un instrumento que pueda seguir impulsando y presionando para que estas personas que están deseando no irse nunca, necesiten reevaluar su situación y, bueno, y regresen a botón, pues. María Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Conexión Radio. A tu orden, Adriana, encantada de haber estado contigo. Muchísimas gracias. María Alejandra Aristigueta es internacionalista, especialista en Naciones Unidas y fue embajadora ante Suiza. 9:41 minutos de la mañana, nos corresponde ir a la pausa, pero antes César Miguel Rondón tiene un mensaje. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y el 6 de julio, pero de 1972, David Bowie aparece en el programa musical Top of the Pops del Reino Unido, interpretando su sencillo Starman, el primer éxito desde Space Oddity en 1969. Este sencillo alcanzó el puesto 10 en las carteleras de sencillos del Reino Unido y permaneció en listas durante 11 semanas. El presidente Joe Biden ha reclamado medidas más contundentes frente a lo que califica como una epidemia de armas luego de los tiroteos recientes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está estudiando? ¿O esto va a seguir por mucho tiempo más? Para hablar de ello, saludamos a Timothy Litton, quien es parte del Centro de Ley, Salud y Sociedad de la Universidad del Estado de Georgia, especialista en leyes y profesor también de la Universidad Estatal de Georgia. Bienvenido, Timothy, ¿cómo está? Bien, encantado. Que el propio presidente hable de una epidemia de armas. ¿Qué dice de este momento que está viviendo Estados Unidos cuando justamente en su celebración de independencia hay estos tiroteos? Bueno, hemos visto muchos tiroteos masivos alrededor de la fecha del 4 de julio, Día de la Independencia. Hemos visto tiroteos masivos en Filadelfia, Baltimore, Fort Worth, Shreveport, Tampa, Lansing, Michigan, Wichita, Kansas. En total, hasta ahora 22 en solo una semana. Y según los expertos, eso cada año surge alrededor de esta fecha, en parte porque en medianos de verano, cuando todo el mundo está afuera de la casa en conjunto, cualquier pleito o discusión pequeña se puede escalar hacia un balazo. Y por eso cada año hemos visto esos tipos de tiroteos. Y como usted significa, presidente Biden dijo ayer y anteayer que él quería buscar medidas nuevas para tratar de confrontar esa epidemia de violencia armada. En principio, él quería buscar desde el Congreso primero una prohibición de las armas de asalto, que es algo que varios estados se han hecho afuera de un masacre o de tiroteos masivos. Y segundo, universalización de registros de antecedentes. El problema es que siempre hay muchos bloqueos a esos tipos de avances en el control de armas al nivel federal.
Usted decía justamente que cualquier altercado puede conducir a un tiroteo y hace apenas 2 días ocurre algo así en Tampa, una pelea por motos acuáticas termina en balacera y se asesina a un niño de apenas 7 años. Pero ¿cómo se puede avanzar si no hay una política de desarme? Si ni siquiera el registrar quizás antecedentes no puede ayudar a mitigar cuando por un problema minúsculo saco el arma que tengo. A pesar de que en toda mi vida fui una persona pacífica, ese día decidí sacar el arma. ¿Cuál debería ser la política? Si bien hay estados que han podido avanzar en esto, hay otros que definitivamente no van a avanzar en una eliminación de las armas. Pero ¿cuál podría ser una propuesta de consenso para disminuir esos altos índices de tiroteos? Bueno, a nivel federal yo creo que no hay consenso en la cuestión de control de armas. Nosotros tenemos varios obstáculos a nivel federal. El primero es la gran cantidad de armas en manos privadas en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay más de 400 millones de armas en manos privadas. Y también tenemos dentro de esas armas 20 millones o más que son armas de asalto que tienen una letalidad muy alta. Y hay una política en los Estados Unidos muy dividida a nivel nacional sobre ese asunto, porque a un lado hay personas que vean a las armas de fuego como un símbolo muy central de la libertad política y no querían ceder ningún lugar a más control de armas. Y al opuesto, después de los tiroteos masivos, ellos normalmente liberalizan el derecho de portar armas ocultas, como por ejemplo en Texas o en Florida después de los tiroteos masivos. Pero por otro lado, también hay personas al nivel nacional que vean la gran cantidad de armas en manos privadas como un peligro de salud pública. Y al nivel estatal, esas personas en estados como Nueva York y California se han avanzado el control de armas en términos de prohibición de armas de asalto, de subir la edad mínima para comprar armas y restringir la porta de armas en lugares sensitivos. Pero otro lado, se tiene que tomar en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos se han también bloqueado algunos avances en control de armas por la segunda enmienda. Timothy Litton, nuestro invitado, es parte del Centro de Ley, Salud y Sociedad de la Universidad del Estado de Georgia, también profesor de la Universidad de Georgia. Timothy, si bien hablaba de lugares sensibles donde no se deben vender armas, ¿cuáles podrían ser esos lugares sensibles? Bueno, ahora no está muy claro porque el año pasado la Corte Suprema de Justicia dijo que la segunda enmienda proteja el portamiento de armas en lugares públicos, pero hay excepciones para lugares sensitivos, pero ese término de lugares sensitivos no tiene una definición precisa. Entonces uno puede pensar si eso incluye un hospital o si eso incluye un parque público. En estados como en Georgia, el parque público no es un lugar sensitivo, entonces cualquier persona puede portar de manera oculta un arma de fuego a un concierto en el aire libre, en un parque público, otro lugar. Y dijo la Corte Suprema de Justicia de que hay límites a las restricciones que los estados pueden imponer a la carga de armas o porta de armas oculta en lugares públicos, y hasta ahora no tenemos una definición clara, pero nosotros podemos decir que muchos de los tiroteos masivos que hemos visto en los últimos días se han ocurrido en lugares públicos en que hay derecho de portar arma de manera oculta en la mayoría de los estados. Timothy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Conexión Radio. Muchas gracias. Timothy Litton es parte del Centro de Ley, Salud y Sociedad de la Universidad del Estado de Georgia, también profesor en leyes de esta universidad, acá o allá en los Estados Unidos, dando cuenta de los tiroteos que se han registrado en los últimos días, en especial el 4 de julio, que ha sido considerado también como uno de los días donde hubo
más de estos intercambios de disparos. Leíamos más temprano el tema de lo que había ocurrido en Tampa cuando una disputa por una moto acuática, bueno, termina en una balacera y mata a un niño de 7 años. Por lo menos el País de España reseña lo siguiente: un 4 de julio sangriento, tiroteos en Filadelfia, Baltimore, Fort Worth dejan 10 muertos y decenas de heridos. El sospechoso de Filadelfia mató a 5 personas disparando al azar en plena calle aparentemente. El fin de semana que debió ser de celebraciones, fuegos artificiales, perros calientes, desfiles y fiestas, se tiñó de sangre, lo reseña El País. Un tiroteo la madrugada del domingo en una fiesta en Baltimore y 2 en la noche del lunes en Filadelfia y en Fort Worth dejaron un total de 10 muertos. A las 9:53 cambiamos de tema. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Y recibimos a Michelle Canero, quien es abogada de inmigración especializada en el área de empleo y negocios. Bienvenida, Michelle, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Las visas de estudiantes, ¿cuáles son esos requisitos, el proceso para solicitar una visa de estudiante y estar legalmente en los Estados Unidos? Bueno, la visa de estudiante tiene múltiples usos. Lo que lo llamamos la F1. La F1 es la visa de estudiantes. Lo puedes obtener para hacer cualquier programa de estudio full time. El programa de estudio tendría que ser en una universidad o un college, pero permite que entres a los Estados Unidos. Típicamente te dan por 5 años, pero pendiente de la duración del estudio, estás permitido estar acá. Entonces, una vez que obtienes la visa de estudiante, si empiezas en un curso, puedes trasladar a otro curso y continuamente terminar tus estudios en los Estados Unidos de nivel a nivel. Lo beneficial de la visa de estudiante realmente es que no solo te permite venir aquí a estudiar, pero también te dan oportunidades de trabajo para obtener experiencia y práctica. Entonces, la mayoría de las visas de estudiante en programas universitarios no aplican en cursos de inglés, pero en programas universitarios te van a dar permiso de trabajo part-time para trabajar durante los estudios. También puedes trabajar en la universidad misma. Y cuando te gradúas, muchos de los programas te dan 1 año de estudio, pero algunos, si están en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, te la pueden dar por hasta 3 años. Entonces puedes completar tu estudio y después tener 3 años de experiencia laboral. Esto también crea oportunidades, obviamente, de que en esos tiempos que estés trabajando, una compañía te sponsoree si quieren que permanezcas con ellos. Entonces tenemos muchos clientes que vienen acá estudiantes, empiezan a trabajar cuando se gradúan o a veces empiezan durante sus estudios y después las compañías los piden y les hacen trámites de visa y residencia. ¿Y qué se necesita, Michelle Canero, nuestra invitada, para que esa compañía te pueda dar ese patrocinio? ¿Qué requisitos debe cumplir tanto la compañía como la persona que busca esa visa estudiantil? Realmente no hay unos requisitos muy estandarizados, con tal que la persona tiene educación o experiencia que lo califica para ejercer el cargo que le ofrece la compañía. Eso es suficiente. Dependiendo del nivel de educación o experiencia que se requiere, es la categoría de residencia que uno puede hacer. Y la compañía tiene que ser una compañía actual y operando aquí en los Estados Unidos, una compañía que tenga por lo menos unos empleados, pero lo que es fundamental es que sea una oferta de trabajo real, que la compañía actualmente te esté contratando, que estés ahí trabajando y que sea la voluntad de ambos, la empresa y el individuo, de continuar con esa empresa. Una vez que obtienes la residencia, obviamente tienes la flexibilidad de cambiar de trabajo si te salen otras oportunidades, pero es un compromiso de probablemente 3 años, lo que dura el proceso mínimo. Ahora, si hay alguien que en este momento está conduciendo su carro y está escuchándote, pero está de turista en los Estados Unidos, ¿puede decidir estudiar estando ya en los Estados Unidos o tiene que regresar a su país de origen para solicitar todo este proceso? Bueno, fantástico es que hace unas semanas Inmigración anunció que van a permitir premium processing para aplicaciones de visa de estudiante. Previo a esto, si uno estaba aquí con visa de turista y aplicaba la visa de estudiante, podía estar esperando hasta 1 año sin poder salir para que le aprueben ese cambio de estatus a estudiante.
Ahorita puedes pagar Premium Processing para tener la aprobación dentro de 15 días. Como tienes que esperar hasta que te aprueben para empezar el curso, eso creaba problemas de personas que estaban decidiendo el comienzo de sus estudios. Ahora eso ya no va a ser problemático. Lo único es que cuando haces el cambio de estatus acá, por ejemplo, el ejemplo de la persona que está aquí como turista y decide, mira, yo me quiero quedar aquí a estudiar, pueden hacer el cambio de estatus acá. Lo único es que si salen de los Estados Unidos porque quieren visitar familia o irse de vacaciones, antes de regresar van a tener que pasar por una embajada al extranjero, una embajada americana, para sellar la visa de estudiante. Eso es obviamente mucho más fácil ya teniendo el historial de haber estado aquí con la I-20 y estando estudiando. Sabemos que para muchas personas, si es la primera vez que quieren venir a estudiar a los Estados Unidos, a menos que tienen lazos muy fuertes a su país, las embajadas no les gusta aprobar mucho la visa de estudiante, particularmente para estudiar inglés, ¿verdad? Pero todo el mundo necesita tener un nivel de inglés que posiblemente no puedan obtener en su país para entrar a la universidad. Entonces, las personas que están aquí ya y están interesados en estudiar inglés e ingresar a la universidad, es una tremenda oportunidad poder hacer el cambio de estatus con Premium Processing y tener esa rápida. Michelle Canero, nuestra invitada abogada de inmigración, especialista en el área de empleo y negocios, parte de Canero Fadul Immigration. Eso que decías de la complicación, quizás si la gente quiere solo ir a estudiar inglés, ¿hay alguna recomendación para el que vaya por eso y no sea a una carrera? Mira, creo que para estudiar inglés tienes, y si ese es el interés real, tienes que, y lo vas a seguir en la embajada, tienes que ingresar a un programa que esté en un lugar remoto de los Estados Unidos donde se habla principalmente inglés, donde vas a actualmente estar en un programa fuerte, porque yo creo que las personas que aplican para hacer un curso de inglés aquí en Miami van a tener problemas porque la mayoría de esas personas no están demostrando que el interés principal es estudiar inglés, sino encontrar una vía de estar acá. Creo que también es importante poder explicarle al oficial de inmigración por qué quieres estudiar inglés. Entonces, si el plan es estudiar inglés por propósitos de negocio, porque tienes en tu compañía al exterior muchos contratos con americanos o corporaciones americanas y te facilita el inglés, es importante poder probar y explicar. Gracias, Michelle, por tu tiempo. Michelle Canero, abogada de inmigración especializada en área de empleo y negocio, @Canero Fadul Immigration. También pueden contactar a las abogadas de Canero Fadul por el teléfono 844-8MIGRAR, 844-864-4727 o por el correo nmigraya@canerofadul.com. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Estamos de regreso con más de En Conexión Radio. Les recuerdo que César Miguel Rondón se está tomando unos días libres y les acompaña Adriana Núñez Rabascal. Hoy en nuestro foro vamos a conversar sobre la industria petrolera venezolana. La producción de crudo en el país cierra el primer trimestre del año con unos 731,000 barriles por día de producción. Eso es un 5% más que el año pasado. Sin embargo, no se llega a la meta que ha establecido Nicolás Maduro y el equipo de gobierno de 1 millón de barriles. Hace apenas unas semanas se veía la visita del presidente de Irán, cuyo país ha sido prácticamente el salvavidas para la industria petrolera venezolana, pero no es suficiente. Las filas por el combustible se mantienen. ¿A qué se atribuye eso? Bueno, para hablar de eso están conectados en este momento José Toro Hardy, exdirector de Petróleos de Venezuela, y Gilberto Morillo, exgerente de Planificación Financiera de Petróleos de Venezuela. Gracias a ambos por estar con nosotros. Profesor Toro Hardy, si bien el gobierno venezolano e Irán han intentado aliarse justamente para que las refinerías en Venezuela puedan volver a operar, ¿realmente qué es lo que hace falta? ¿En qué se está fallando en la operación petrolera en Venezuela? Bueno, en primer lugar, PDVSA ha sufrido un daño profundo que se inicia por allá en el 2002-2003 cuando despiden al 50% de su personal. Fueron 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. De ahí en adelante, PDVSA, aunque se benefició por un tiempo de precios muy altos, pues su operación poco a poco empezó a deteriorarse. Y hoy en día ya no tenemos la misma PDVSA. Específicamente en el caso de las refinadoras,
muy probablemente ellas están operando una cifra del orden del 10% de su capacidad. No tienen la dieta adecuada de petróleo que ellos son capaces de procesar, sus plantas no están en buen estado, les falta personal y específicamente en lo que Irán ha venido apoyando es en que está enviando diluyentes condensados que son mezclados con los crudos pesados de Venezuela, los crudos extrapesados básicamente para lograr una dieta más o menos aceptable que puedan procesar nuestras refinerías. Ahora, cuando hablamos específicamente de la gasolina, bueno, mira, tenemos que entender que la gasolina es una receta. La gasolina lleva muchos componentes. Basta con que falle una sola de las plantas que producen algunos de esos componentes para que haya problemas con el suministro de gasolina en el país. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y a Irán, pues también le han querido encargar la reparación de algunas de las refinerías y ella puede hacerlo hasta determinado punto. Irán tenía una gran experiencia en refinación, pero en refinación del tipo de crudos que ellos producen. Ellos producen un crudo muy ligero, de muy buena calidad, con muy poco azufre, y es un crudo muy, muy fácil de refinar. A diferencia de eso, el crudo venezolano es muy complejo, es muy pesado, tiene mucho azufre, tiene muchos residuos metálicos y requiere de una tecnología probablemente mucho más avanzada de la que puede Irán hacer. Irán puede venir y reparar parcialmente algunas refinerías. En cualquier ferretería. Son repuestos que hay que encargar a la misma planta que fabricó la refinería, que diseñó la refinería, y eso no es fácil de lograr ni por parte de Irán ni tampoco por parte de Venezuela. Ambas tienen sanciones. Y bueno, esa es la situación en que estamos. Ellos pueden arrancar una refinería, arrancan el palito pues llega a procesar 20.000 barriles diarios, aunque su capacidad de diseño es por lo menos 3 o 4 veces eso, o 5 veces eso. Al poco tiempo tienen problemas de vibraciones en las plantas de craqueo catalítico, derrames, etcétera. De manera que lo mismo está pasando con todas las refinerías. Y cuando las van a reparar, lo que están es canibalizando otras refinerías para tratar de utilizar los procesos, los repuestos, y nunca logramos una solución definitiva o no la hemos podido lograr bajo estas condiciones. Hablaba José Toro Hardy, exdirector de Petróleos de Venezuela. Nos acompaña también el exgerente de esa misma empresa, Petróleos de Venezuela, Gilberto Morillo. Gilberto, mucho se ha hablado también de la participación de Chevron en el mercado, pero le hago la misma pregunta que al profesor Toro Hardy. ¿Por qué no se llega al 1.000.000 de barriles? Sí, bueno, lo que siempre hay que decir es que hay mucha opacidad con las cifras. Siempre estamos trabajando con observaciones que hace la OPEP, empresas que mueven tanqueros y los vigilan en forma satelital. Por ahí es que logramos deducir qué es lo que está pasando en Venezuela, porque ni el ministerio ni la empresa misma Petróleos de Venezuela dan una información precisa, actualizada de lo que se está haciendo, de lo que se está produciendo, de lo que se está refinando, cuánto se está exportando, a qué precios, qué tipos de crudo. Toda esa información de terceros. El gobierno, bueno, lleva años diciendo que va a llegar a ciertas metas, que va a llegar a 1.000.000, que va a llegar a 2.000.000 para ciertas fechas, de manera aumentada porque eso al país, porque seguimos siendo ahora más que nunca un país dependiente de la industria petrolera. Entonces, bueno, mientras eso ocurra, pues tenemos que apostar porque la producción suba y no se ha podido lograr esos montos, esas cantidades que el gobierno ha predicho. Dice, ahora lo último que dijo el señor Telechea es que va a haber 1.000.000 de barriles de producción para agosto. Y bueno, estamos a un mes prácticamente y el último reporte OPEP nos da 735.000 barriles. A pesar de que Chevron entró en la fórmula, porque al Chevron ser autorizado por los Estados Unidos a extraer petróleo y llevárselo a Estados Unidos, pues se supone que eso iba a ayudar a aumentar la cifra de producción, que estaban estancadas en 700.000, pero Chevron, ellos mismos han dicho que han pasado de una producción de 40 a 50.000 barriles en diciembre, que aparentemente ahora están en unos 100.000 barriles más. Sin embargo, las cifras de producción se mantienen estancadas
las cifras de producción totales del país, lo que pudiera significar que la producción de PDVSA está bajando, porque si la de Chevron está subiendo y las cifras son iguales, me pareciera que la de PDVSA estaría bajando, lo cual sería muy triste. Pero todos los problemas que mencionó Pepe, pues son reales, pues la falta de personal, la falta de inversión, la falta de mantenimiento y la falta de recursos, porque una producción tan pequeña de petróleo como 700.000 barriles no alcanza para proveer de suficiente dinero para mantener bien los equipos y además tener que aportarle al país y al Banco Central, que necesita desesperadamente todos estos recursos. Hablaba Gilberto Morillo, ex gerente financiero de Petróleos de Venezuela. Habla de recursos, pero Transparencia Venezuela recientemente publicó un informe en el que alerta que se han podido perder unos 16.000 millones de dólares justamente en corrupción. ¿Cuánto de la corrupción quizás ha hecho que Petróleos de Venezuela hoy, como hemos titulado este foro, esté en ruinas? El petróleo venezolano, que fue incluso nuestra empresa PDVSA, una de las más importantes después de la Saudi Aramco, está hoy fuera prácticamente del cártel mundial, profesor Toro Hardy. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el monto que se ha ido en corrupción es notablemente superior a esa cifra que se menciona en transparencia. Esto probablemente fue en el último evento que se ha venido manejando en los últimos meses. Ese evento probablemente fue el resultado de que pues empiezan personal, gente que opera con PDVSA, para evadir las sanciones, empiezan a utilizar con empresas de maletines, con tanqueros fantasmas, y empiezan a hacer pagos a través de criptomonedas que al final del día terminan no ingresando a PDVSA ni a la nación. Entonces eso genera unas dificultades muy fuertes en la transparencia en que debe manejarse una empresa corporativa. Probablemente los montos de corrupción han sido mucho mayor que eso y en este momento es difícil porque no hay las auditorías adecuadas, no hay los controles adecuados. Es difícil saber lo que realmente está pasando allí adentro. Probablemente Gilberto tiene mucho más información porque él maneja la parte financiera con mucho más profundidad. Profesor Morillo, justamente sobre ese tema del desfalco a Petróleos de Venezuela. Se habla que, tal y como apuntaba José Toro Hardy, el más reciente es de 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto pudo eso, quizás, esa cantidad de dinero que se ha ido, golpear el funcionamiento de la industria? ¿O son solo 16.600 millones perdidos en sobornos y en evasión de sanciones? Bueno, la verdad que el caso de Petróleos de Venezuela probablemente es el caso de corrupción más grande de la historia del mundo. Desde que dejaron de haber los controles en el año 2003 y por unos 12 o 13 años, se estima que las exportaciones petroleras arrojaron a Venezuela 1.000.000 de millones de dólares, lo cual es una cifra muy grande. Ahora, de ese monto, ¿cuánto se utilizaba para los fines adecuados, para entrar al fisco? Pues bueno, se ha habido todo tipo de especulaciones sobre eso, porque bueno, la industria petrolera quedó arruinada después de ese periodo. Pues quedamos en una producción, en el año 2020 estábamos produciendo, cuando comenzó la pandemia, una caída a 350.000 barriles diarios y la refinación se detuvo a cero. Y entonces, ¿qué pasó con ese 1.000.000 de millones? ¿Dónde están? Bueno, regalos a países, bueno, compras de cosas innecesarias, sobreprecios en el metro, en el puente del Orinoco, en el tren de los llanos. O sea, un despilfarro monumental y bueno, toda la corrupción que hubo por medio de funcionarios que están por todo el mundo, están siendo acusados por España, por Estados Unidos, de manejo de esos dineros. Entonces, es difícil saber de ese 1.000.000 de millones qué es lo que realmente se le dio un uso justo y legal. Posteriormente, después de que terminó esa bonanza de despilfarro y de corrupción, pues vino el periodo más reciente de los últimos años, que es lo que el mismo gobierno destapó, pues, pero que ya muchos ya se sabía. Ellos hablaron de 23.000 millones de dólares. Desafortunadamente, actualmente la PDVSA
lo único que está produciendo son unos 18, 19 mil millones de dólares por la producción tan pequeña que tiene. Entonces, y de ese dinero inclusive, pues fue tomado una parte por el tema que mencionó Pepe, que es el tema de las cobranzas, que siempre fueron opacas después del 2003 y ahora siguieron siendo opacas, pero con las sanciones se empezaron a utilizar las criptomonedas, como él mencionó, y entonces allí no llegaba el dinero a las arcas de PDVSA, sino se quedaba en unos intermediarios, y esos son miles de millones. Pero lo único consuelo es que los ingresos de PDVSA son tan bajos ahora que el monto para tomar pues también sería relativamente bajo. Ojalá ya hayan tomado los correctivos necesarios según las declaraciones de la Fiscalía y de las autoridades de PDVSA y todos los cambios que hubo ahí, las detenciones. Y bueno, por lo menos esos pocos, relativamente pocos, 14, 15, 16 mil millones de dólares que tiene PDVSA en venta, pues logren ingresar al país y se les dé el uso adecuado. Hablaba Gilberto Morillo, exgerente financiero de Petróleos de Venezuela. Ahora toma la palabra José Toro. No, simplemente quería decirte que PDVSA era una de las empresas más auditadas, o la empresa más auditada del mundo. En primer lugar, siempre estaba la Contraloría General de la República revisando todas las operaciones de la empresa. Después de las auditorías internas, estaban las auditorías externas. Después el Banco Central de Venezuela estaba permanentemente también auditando a Venezuela, sencillamente porque el petróleo que se vendía, los dólares ingresaban a través del Banco Central y PDVSA siempre estaba revisando. Estaba haciendo controles y auditorías también la Comisión de Energía y Minas del Senado, la Comisión de Energía y Minas de Diputados, y además en el exterior también se hacían. Y se hacían por una razón muy sencilla. PDVSA no vendía acciones en los mercados internacionales, en Wall Street, en la bolsa, pero sí vendía bonos. Y al vender bonos estaba sometido también a las auditorías que practicaba la SEC, el Securities and Exchange Commission. De manera que todo ese tipo de controles y auditorías por todas partes desaparecieron. Bueno, cuando empieza en PDVSA a trabajar un personal nuevo que no tenía la misma visión ni la misma misión que aquel personal que se formó a lo largo de muchísimos años en aquel proceso de meritocracia, bueno, llegó gente más con objetivos políticos, y se empezó a perder el control de todo aquello y nadie parecía tener mucho interés en controlar demasiado porque eso limitaba las posibilidades de corrupción. Y eso se ha ido acrecentando y ha incidido progresiva y profundamente en una destrucción muy fuerte que ha experimentado PDVSA. Gracias a José Toro Hardy, exdirector de Petróleos de Venezuela, y a Gilberto Morillo, que nos han acompañado en esta conversación. Vamos a hacer una pausa en Conexión Radio, pero antes vamos a escuchar un mensaje que tiene César Miguel Rondón para ustedes. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento, como es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Una pequeña pausa y ya regresamos con Adriana Núñez Rabascal. Seguimos con más de En Conexión Radio y les recuerdo nuevamente que César Miguel Rondón se está tomando unos días libres. Les saluda a esta hora Adriana Núñez Rabascal y parte de nuestro foro durante esta mañana tiene que ver con el estado de la petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela. Hemos hablado de cómo el Ejecutivo venezolano
evade sanciones y eso pasa por corrupción, por falta de transparencia y también le cuesta muchísimo dinero al Estado. El profesor José Toro Hardy justamente decía se dejó de auditar a esta empresa que era cristalina para el mundo. Pero profesor Gilberto Murillo, usted justamente como especialista en esas finanzas, ¿ha logrado el gobierno de Maduro poder poner su petróleo en todos los mercados posibles, ya que si inevitablemente no lo puede poner en Estados Unidos por las sanciones, y era ese el primer socio comercial, en esos otros mercados donde lo pone, ¿le es suficiente o todavía necesitaría muchísimos más espacios para poder recuperarse? Profesor Morillo. Sí, bueno, el tema es que la producción de PDVSA está tan baja que el tema de colocarlo no es un problema, porque una producción de 730.000, 720.000 barriles, pues es relativamente pequeña en el ámbito mundial, donde se consumen más de 100 millones de barriles al día. Y el tema es que el no poderla colocar en sus mercados naturales, o mejor dicho, el mercado natural es los Estados Unidos porque nos quedan muy cerca, pagan buenos precios y las refinerías, como mencionó el doctor Toro Hardy anteriormente, las refinerías para el crudo venezolano tienen que ser especializadas. Y durante muchos años las refinerías de los Estados Unidos fueron adecuadas, las de Citgo y otras empresas que también les interesa el crudo pesado, porque el crudo pesado, aunque es más difícil refinarlo, es mucho más barato. Y esas empresas que adecúan sus refinerías, les conviene comprar algo más barato para producir lo mismo que sale de un crudo liviano. Entonces, hay una demanda para nuestro crudo, pero desafortunadamente ahí no se puede vender por el tema de las relaciones cortadas con los Estados Unidos. Entonces, Venezuela ha buscado, según lo que, como digo, siempre hay opacidad en la información, pero hemos podido deducir por terceros de que todo este crudo pues está siendo colocado. Anteriormente Rusia podía comercializar una parte, otras veces Irán ha ayudado y la mayor parte de las veces lo que se ha escuchado es que el crudo se vende en China, pero a través de intermediarios, porque China tampoco quiere establecer una confrontación con los Estados Unidos, y esto pasa también en Europa y muchos otros países también de América Latina. No quieren tener confrontación con los Estados Unidos, entonces prefieren abstenerse de comprar un crudo que se les está ofreciendo, que está cercano y se está ofreciendo a un precio bastante adecuado, porque Venezuela está ofreciendo unos descuentos. Entonces hay que llevarlo hasta el lejano oriente, con lo cual hay un costo muy alto de flete. Hacen unos trasvases donde los pasan de un barco a otro para decir que es un crudo que no vino de Venezuela, sino que vino de otro lado. Entonces todo esto pues ha mermado mucho los ingresos de un crudo pesado que ya es barato. El Merey 16 está cotizándose actualmente en 52, 53 dólares por barril, mientras un Brent está en casi 80. Entonces se está vendiendo un crudo barato, más barato aún, porque se tiene que vender en forma opaca y en sitios muy lejanos a donde se produce, que es acá en Venezuela. Entonces tenemos problemas. Yo creo que la clave está en que salgamos de esta situación de sanciones y de poco contacto que tenemos con Occidente, con Estados Unidos y con Europa. Tenemos que arreglar esta situación y eso se arregla muy fácilmente con que el gobierno impulse unas elecciones libres, liberan a los presos, se arregle la situación política, y estos países occidentales han dicho, bueno, que si eso se arregla, todo vuelve a la normalidad. Entonces, si queremos a nuestro país, esas son las medidas que debería tomar el gobierno. Perdóname, si me permites, Adriana y Gilberto, yo diría que Venezuela tiene en este momento una enorme amenaza a cuestas. La deuda externa de Venezuela, la registra el Banco Mundial, es más o menos del orden de 190.000 millones de dólares, al menos la que está registrada. De ese monto, aproximadamente 90.000 millones de dólares están en default. De ese monto, casi 20.000 millones de dólares, ya se nos ha obligado, se nos ha sentencia en nuestra contra para pagarlo por arbitrajes internacionales u otros arreglos que se han hecho, y no tenemos cómo pagarlo. Y para poder cobrar se están quieren ir al embargo de las acciones de Citgo, lo cual perjudica a todo el mundo, porque los acreedores no van a cobrar completo y Venezuela perdería Citgo.
Yo en este sentido he venido haciendo una propuesta. Yo creo que esa inmensa amenaza la tenemos que transformar en una oportunidad y llamar a los acreedores, con un acuerdo político que debería llegarse en Venezuela, y llamar a los acreedores y decirles, señores, para nosotros poder pagarles necesitamos aumentar la producción, pero para nosotros poder aumentar la producción necesitamos que ustedes vengan a invertir. Y si aumentamos la producción, entonces podemos llegar a acuerdos de pago donde ustedes puedan cobrar en mejores condiciones y Venezuela pueda recibir esas inversiones que reactivarían la economía venezolana, porque estamos hablando de inmensas inversiones. Lo que se interpone en el camino de en el entendido, por supuesto, de que el Estado venezolano, que está quebrado, no está en condiciones de hacer esas inversiones para recuperar la industria. Tendría que ser inversión privada. Y si aceptamos algún mecanismo que lo permita, Venezuela podría transformar la amenaza de la deuda en una oportunidad haciendo mecanismos de swaps, de inversión por deuda. Mucho más sofisticado lo podría explicar Gilberto, que es su especialidad. Y José Toro Hardy nos acompaña, igual que Gilberto Murillo, ex gerente financiero de Petróleos de Venezuela, pero quería volver a dos temas que planteó Gilberto. Uno es China. ¿Seguimos pagándole la deuda a China o estamos generando caja? Es decir, ¿están llegando ingresos por ese petróleo a China? Y la segunda sería también, dada esta inmensa deuda que tiene Petróleos de Venezuela, ese ambiente de privatización que exponen algunos candidatos, ¿lo ven viable en un escenario, obviamente, de que Maduro salga del poder? Le hago las dos preguntas al profesor Murillo. Uno, ¿se le sigue pagando a China deuda? Y dos, ¿la privatización lo ven como una alternativa a poder recuperar esa industria tan malograda? Sí, bueno, respecto a China, ese préstamo como se diseñó a través del Banco de Desarrollo de China, lo que sabemos es que era un préstamo rotatorio, es decir, que llegaba a 10.000 millones, PDVSA, el préstamo llegaba a 10.000 millones y se pagaba, bajaba a 5, volvía a subir a 10, nunca aumentaba demasiado, nunca se dejaba aumentar demasiado. Lo que entendemos es que esa deuda estaba bastante baja y que los intereses se estaban pagando con cargamentos y el capital era el que quedaba un poco flotando allí por un tiempo indefinido. Después, el tema de la privatización ha sido muy discutido, pero hay que diferenciar dos cosas. Una es el Petróleos de Venezuela como empresa y otra es la industria petrolera de Venezuela en general. Petróleos de Venezuela como empresa está en una situación crítica. Yo creo que si se la regalas a alguien, a lo mejor no la acepta. Entonces, privatizar a la PDVSA como empresa no tiene ningún sentido. Y en cambio, la industria, lo que se buscaría es que privados entren a invertir en campos, se les den concesiones y exploten petróleo, con una participación mínima de PDVSA en sus acciones pudiera ser, aunque PDVSA no tiene para ponerlo, pero se pudieran hacer algunos arreglos. Entonces, yo creo que aquí lo que está planteado es la apertura de las inversiones, que vengan los capitales y ellos tengan control de sus concesiones, no a través de PDVSA, sino ellos directamente, como más o menos está haciendo Chevron, ahora que le dieron todos los poderes para que ellos manejaran su situación. Entonces, más que una privatización de una empresa que está en muy mal estado y que no sería vendible ni nadie la querría, lo que se buscaría es apertura para que vengan las inversiones. Puede ser con esquemas de cambio por deuda, como mencionó José Toro, o pueden ser otros directamente con inversiones en efectivo y trayendo maquinaria, equipos y personal para desarrollar la industria petrolera, pero oye, debemos tratar de sacar esa inmensa riqueza que tenemos debajo del suelo, porque todo el tema del cambio climático y de las restricciones a los combustibles fósiles, aunque no han llegado con fuerza todavía, pues están en el horizonte. Entonces tenemos que utilizar esto antes de que se convierta en obsoleto. La frase del profesor Murillo de que prácticamente PDVSA la gente la aceptaría regalada es muy duro, sobre todo reiterando que fue una de las principales empresas del mundo después de Saudi Aramco. El profesor José Toro Hardy, ¿qué piensa sobre esa oferta de privatizar? Bueno, mira, es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Gilberto Murillo. PDVSA, hablar de privatizar PDVSA, el problema es que yo creo que nadie la querría por los problemas que tiene. Pero sí necesitamos privatizar el sector
pero que vengan las inversiones. PDVSA, mira, es doloroso decirlo, pero PDVSA llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, de acuerdo con Petroleum Intelligence Weekly, después de Saudi Aramco. PDVSA llegó a ser la décima corporación más rentable del mundo, llegó a ser la mayor empresa de cualquier tipo de la América Latina, llegó a ser la empresa algo así como 35, si mal no recuerdo, del mundo entero de cualquier tipo. Una empresa con una integración vertical increíble que era capaz de llevar el petróleo del subsuelo venezolano al tanque de gasolina del 10% de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Bueno, hoy en día la propia Citgo está en riesgo por las deudas que tiene Venezuela y quieren embargar subastar sus acciones y PDVSA está destruida. De manera que reactivar la industria petrolera de Venezuela es absolutamente indispensable y es absolutamente indispensable con capital privado porque el Estado no lo tiene. Y eso traería una reactivación muy rápida a la economía. Mira, hemos hablado en algunas oportunidades de que habría que destinar unos 25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años para acercarnos a lo que producíamos hace 20 años. De ese monto de 25.000 millones de dólares por año, la mitad son gastos operativos que vendrán de la otra propia operación, pero la otra mitad son inversiones. Y el Estado venezolano, que está quebrado, es absolutamente incapaz de realizar esas inversiones. Entonces los venezolanos tendremos que entender, o bien dejamos el petróleo para siempre en el subsuelo y nos desentendemos de él, o bien tenemos que entender que necesitamos el aporte del capital privado para poder reactivar la industria petrolera y a partir de ella la economía venezolana, porque sin duda alguna el petróleo es el único sector que puede aportar los dólares requeridos para una reactivación de la economía venezolana. José, muchísimas gracias por por habernos acompañado en esta conversación sobre el petróleo en Venezuela. Era José Torojardi, exdirector de Petróleos de Venezuela, y nos acompañó también Gilberto Morillo, exgerente financiero de esa misma empresa, PDVSA de Venezuela, hoy consultor venezolano también en materia energética. Gracias a ambos por haber compartido con nosotros. Lamentablemente, estas cifras de 20 en este momento en el suelo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Adriana. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y siguiendo con En Conexión Radio, saludamos a esta hora a Fernando Mendoza, parte del equipo del restaurante Nando Grill, especializado en carne en vara. Bienvenido, Fernando, ¿cómo está? Saludos, Adriana. Saludos, buenos días para todos. Fernando, ¿qué nos trae de nuevo Nando Grill para deleitar esos paladares y poder ponernos justamente a aguar la boca? Claro que sí, bueno, como siempre, llevando nuestra cultura llanera, es lo principal que hacemos. Nuestra carne en vara, nuestro cerdo en vara, y estamos incluyendo ya en nuestro menú lo que es el pescado frito, ese pescado frito que, bueno, cuando íbamos a Morrocoy, a Puerto Cabello, que disfrutamos eso, bueno, ya lo estamos incluyendo con patacones, con ensalada rallada, con arroz blanco, típico de nosotros allá cuando íbamos para la playa a comer. Exactamente, sentirse en un callo o justamente en la costa, en la orilla de la playa. Pero ¿qué pescado traes, Fernando? ¿Cuál quizás puede ser el que a la gente más le gusta o el que el venezolano que está hoy en el estado de la Florida puede tener con mayor recuerdo, lo lleve a esas playas? Bueno, nosotros los venezolanos lo conocemos como pargo, en Puerto Rico lo conocen como chillo y bueno, en muchas partes del mundo lo conocen como guachinango. Entonces es el pargo frito que estamos llevando aquí en Nando Grill ahora. Y ese parguito frito, decías, acompañado con eso que nos lo encontramos en cualquier playa venezolana, arroz blanco, patacones. Estos tostones, conocidos para algunos también como tostones con las tradicionales salsas, ¿con qué vienen esos tostones o van sencillos? Bueno, los tostones van con ensalada de repollo, van con salsa rosada, con quesito, lo acompañamos con arroz. Bueno, los hay los pueden cambiar en realidad, pero bueno, lo típico de nosotros es el arrocito, los tostones y las arepitas. Fernando Mendoza, nuestro invitado, es parte del equipo de Nando Grill. Y justamente siendo ustedes una empresa emblema por la carne en vara, por el sabor del llano, ¿por qué irse a la costa? Del llano a la costa. ¿Qué han sentido de parte del comensal?
Mira, yo pienso que uno se tiene que adaptar ahorita a todas las culturas y a todas las nacionalidades, ¿no? Hay ahorita la moda de que hay muchas personas vegetarianas que no comen carnes rojas ni carne de cerdo, ¿ok? Que se van lo que es el pollo y el pescado. Nosotros ofrecemos siempre un show variado musical que a la gente le gusta, pero por supuesto que las personas que no pueden comer ese tipo de carne, nosotros le estamos ofreciendo ahorita lo que es el pescado frito, y bueno, puedan disfrutar también del show que llevamos. Fernando Mendoza es el dueño de Nando Grill, este restaurante especializado en carne en vara que ahora nos va a traer el pescado frito y específicamente el pargo frito, que también los puertorriqueños, decías, los conocen con otro nombre. ¿A partir de cuándo ya tienes pargo frito? ¿Eso ya está disponible en el menú? ¿Llego hoy y lo puedo encontrar? Ya está disponible en el menú. Sí, ya está disponible en el menú. Recuerda entonces a nuestros oyentes dónde están ubicados, cuáles son esos sitios donde pueden ir a comer pescadito frito. Mira, estamos ubicados en Homestead, en Doral y en Westchester. Próximamente vamos a estar en West Kendall, Hialeah y Orlando. Bueno, muchísimas gracias entonces, a disfrutar ese olor quizás a fritura y ese sabor de la combinación entre los tostones y el parguito frito. Era Fernando Mendoza, quien es parte del equipo de Nando Grill, @NandoGrill, ya dijo dónde está, pero ustedes pueden conseguirlo en Instagram y ahí ven también el show que hacen con las carnes y ven el tamaño de los platos, algunos la cachapa con ese queso que pareciera que estuviera ya saliendo de Guayana acá en Venezuela. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Saludos y muchas gracias. Gracias a ti. Ahora nos corresponde hacer una pausa en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107. 107.1 es Territorio Éxitos. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. El próximo 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la Noche de la Herencia Venezolana. En Éxito 107.1 FM te invitamos a celebrarlo y a disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera. Esta será la última visita de Miggy como jugador activo a el Loan Depot Park, a la ciudad de Miami, donde debutó hace 20 años como Big Leaguer. Habrá un homenaje para Cabrera antes del juego y después habrá un concierto sorpresa. Y con la compra del boleto vas a recibir una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y tendrás acceso a la preventa de boletos para la Serie del Caribe. Y algo muy importante, al comprar tu entrada estás contribuyendo con Fe y Alegría en Venezuela, esa maravillosa institución educativa de Fe y Alegría. Eso sí, el boleto debes comprarlo solo a través de marlins.com/Venezuela. marlins.com/Venezuela para que así puedas contribuir directamente con Fe y Alegría en la Noche de la Herencia Venezolana. Y estábamos escuchando Back to Four de C4 Trío, esta agrupación venezolana con lo más esencial de la música venezolana, que es el cuatro. En la línea telefónica está Héctor Molina, cuatrista, compositor, ganador también del Latin Grammy y parte del equipo de C4. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Bueno, un placer conversar contigo. Gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí. Un placer nuevamente para mí también escucharlos a ustedes y escucharte a ti y sentir esa esencia de la música venezolana. ¿Qué es Back to Four? Bueno, mira, Back to Four es el nombre de nuestro más reciente álbum, que es un álbum que nos debíamos nosotros desde hace, unos cuantos años. Veníamos de una serie de colaboraciones muy chéveres, por supuesto que nos enriquecieron muchísimo, pero teníamos esa necesidad de volver a ser los cuatro, ¿no? De volver a la esencia de C4 Trío, que es una banda instrumental, y este es un disco donde está C4 Trío absolutamente solo, no hay ni un solo invitado, y es música hecha por nosotros, son composiciones nuestras, y es, eso, la esencia, creo yo, de C4 Trío, es un disco que nos tiene muy, muy, muy contentos. Y justamente el no tener otra cosa que ese elemental instrumento, ¿qué reto supone para alguien que es especialista en esto y que quizás no solo especialista, sino que a diario estudia ese sonido? Bueno, mira, ya con los años pues ha venido desarrollando un sonido, ¿no? Nosotros en el caso de C4 Trío pues ya cada vez nos entendemos más, ya sabemos hacia dónde
llevar las sonoridades de nuestra agrupación, y era precisamente hacer énfasis en eso, que habíamos perdido un poco con tanta colaboración, ¿no? Que siempre es bueno colaborar con otros artistas y aprender de otros géneros y digamos, sumergirse uno en otros tipos de música, pero también estábamos ávidos de mostrar el trabajo de C4 Trío como un grupo instrumental, como lo que originalmente es. Seguimos conversando con Héctor Molina, parte de C4 Trío, esta agrupación venezolana que rescata el instrumento más venezolano que hay. Héctor, y además tienen un tema, No Nation Song, sobre todo cuando han tenido un recorrido de llevar en la maleta con la emigración, bueno, ese sonido, pero también haberlo mezclado con todos los artistas con los que han colaborado. ¿Qué es esto de No Nation Song? Bueno, mira, eso es parte de la sonoridad que hemos ido consiguiendo a raíz de, bueno, por supuesto ya no vivir en Venezuela y de compartir con músicos de tantas partes del mundo, pues eso también te permite a ti ir adquiriendo otros sonidos, otras visiones de la música, y parte de eso también es la muestra de este tema. Esto es una composición de Rodner Padilla, de nuestro bajista, que busca reflejar un poco eso, lo que vive el inmigrante, que al final pues no es del país de donde se fue, pero ya tampoco es del país de donde viene, está un poco, es un ciudadano del mundo, digamos, y uno se va empapando de los sonidos de muchas partes. Eso está pasando ahorita con el cuatro venezolano, que se está incluyendo en muchos géneros musicales, hay muchos músicos haciendo cosas interesantísimas, y nosotros somos parte también de eso, que hemos ido creando, bueno, una sonoridad a partir del cuatro, no necesariamente enraizada en el folclore venezolano, sino que también tiene otros elementos de otras músicas. Héctor, ¿y a qué ciudad quizás has llevado el cuatro que jamás te imaginaste que podían escuchar ese instrumento en el mundo? Oye, vale, bueno, un montón, vale, si supieras, pero por ejemplo, recuerdo una vez que tocamos en Luxemburgo. Yo nunca me imaginé ir a Luxemburgo a tocar el cuatro venezolano. Y bueno, por supuesto esos países, Suecia, por ejemplo, no sé, son países como que uno a veces lo ve tan lejano, llegar con nuestra raíz, con nuestra sonoridad. Y nos ha impresionado. Acabamos de hacer una gira aquí en Estados Unidos por 10 ciudades, acompañando una banda norteamericana que se llama Snarky Puppy, y eran ciudades totalmente, o sea, americanas totalmente, y el recibimiento súper chévere. Así que también ahí es donde uno ve el poder de la música, la energía que tiene, bueno, nuestra música, nuestro instrumento, y ese lenguaje universal, que cuando a alguien le gusta algo, no importa de dónde sea ni con qué instrumento se hace, sencillamente llega al público, ¿no? Back to Four va a salir y llega a los escenarios. ¿A dónde van? Bueno, vamos a hacer una pequeña gira aquí en el estado de la Florida. Vamos a estar presentes en un evento que se llama Somos América. Eso es el 14 de julio, aquí en la ciudad de Miramar, aquí en la Florida, en el Miramar Cultural Center. Ahí vamos a estar presentándonos este evento que festeja la independencia de varios países, que conmemora su independencia en el mes de julio. Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, y nosotros por Venezuela vamos a estar allí participando. Miramar Cultural Center el 14 de julio, y el 21 de julio vamos a estar en la ciudad de Boca Ratón, también aquí en el estado de la Florida, en un sitio muy chévere que se llama Boca Black Box. Ahí vamos a estar también presentando todo el repertorio de Back to Four. Así que bueno, por ahí los esperamos. Toda la información de nuestros conciertos, de nuestros eventos, están ahí en c4trio.com. c4trio.com para tener más información sobre esos recorridos que van a hacer con el 4. Gracias, Héctor, nuevamente por haber estado con nosotros. A ti, Adriana, un placer y un abrazo. Nos vamos viendo y lo hacemos a nombre de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje, Jesús Carrén. En los controles está Daniel Patiño, y ante el micrófono se despide Adriana Núñez Rabascal. Les recuerdo que César Miguel Rondón se está tomando unos días libres. Sigan ahora con Expreso Deportivo con Fernando Arreaza y Daniel Chapela.